Buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Vamos a tener una charla, espero que amena, sobre este tema que es, pues como decía Manuel, bastante controvertido. Voy a comenzar con una anécdota, una anécdota que me contaron. Una mexicana le decía a una española: tus antepasados nos conquistaron. Y la española le contestó: no, fueron los tuyos, los míos se quedaron en España. Esta anécdota nos da una clara idea de lo que es todavía esta carga que tenemos sobre la conquista. Vamos a tratar de ver el fenómeno complejo que es la conquista desde varios aspectos, de varias perspectivas. Primero quisiera que ustedes se hicieran conscientes de que la conquista de México y de Hispanoamérica, hablamos de México, pero hablamos de Perú y de toda la América hispana, incluso de la América sajona, era algo inevitable. Era algo inevitable. Si no hubieran llegado los españoles y los portugueses, hubieran llegado los ingleses o los holandeses o los franceses, porque Europa estaba en este momento en un proceso de expansión. Y América no, ¿sí? América era un continente relativamente recientemente colonizado por Homo sapiens. Apenas 12.000 años tenía Homo sapiens en América. En ese sentido podemos hablar de un nuevo continente, ¿sí? Los europeos habían llegado a un momento de expansión provocado por tres circunstancias. Una expansión económica que exigía, en una economía que se había desarrollado a partir de las ciudades, del comercio y del crédito, exigía metales preciosos. Y esos metales preciosos fueron uno de los motores por los cuales se impulsó el descubrimiento de América. Ellos no pensaban en América, estaban pensando en África, estaban pensando en Asia, que era lo que conocían, ¿no? América literalmente se les apareció, ¿no? Se toparon con América, no esperaban que hubiera ahí eso. Y sin embargo, eso que encontraron les dio suficientes metales preciosos como para impulsar ese nuevo sistema económico mundial que se conoció como el capitalismo tiempo después y que estaba apenas en sus orígenes. Sí, América se inserta en este proceso de apropiación de metales preciosos, que es parte de este proceso global en el que todavía vivimos, ¿sí? Entonces, este primer aspecto es fundamental para entender la conquista, ¿no? La expansión comercial, crediticia y sobre todo de apropiación del principal medio que tenían los europeos de intercambio, que eran las monedas de metales preciosos, básicamente el oro y la plata. Un segundo aspecto que también nos va a permitir entender este proceso es la formación de un imperio con pretensiones universales. Recuerdan que Occidente, desde el Imperio Romano, se manejaba en estos términos universales, ¿no? El Imperio Romano había dominado todo el Mediterráneo, en algún momento perdió sus posesiones por la invasión islámica. En Occidente, recuerdan, las invasiones germanas terminaron por disolver este antiguo conglomerado, esta unidad pluriétnica y multicultural que era el Imperio Romano, pero la idea imperial siguió viva en Europa. Y siguió viva cuando Carlomagno en el siglo VIII comenzó a tratar de reconstruir ese antiguo imperio romano con esta idea y fracasó, ¿no? El imperio se desgregó, se dividieron en monarquías, surgió Francia, surgió Alemania. Los emperadores otónidas, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, intentaron también reconstruir la idea del imperio, también fue un total fracaso. Y sin embargo, la idea imperial seguía ahí viva, ¿no? Y seguía ahí viva porque en esta historia del mundo vamos a asistir a procesos de universalización y procesos de regionalización, ¿no? Es decir,
La universalización se da a partir de grandes unidades imperiales que crean unidades lingüísticas, de administración, unidades en las cuales el tránsito de mercancías es bastante seguro, ¿no? Porque finalmente los imperios hacen guerra, pero también producen paz, ¿sí? Y esto va a ser lo que va a generar esta idea imperial que va a consumarse en el siglo XV, a principios del siglo XVI, con Carlos V, ¿no? Recuerdan, Carlos V es un emperador que tiene esta idea, ¿no? Y está rodeado de un grupo y toda una mentalidad colectiva que piensa que este imperio es el último imperio antes del fin de los tiempos, ¿no? La idea apocalíptica, esta idea de que el fin del mundo se aproxima, generó a lo largo de la Edad Media la idea de que va a haber antes del fin del mundo un imperio universal, un emperador que va a gobernar sobre todos los seres humanos del planeta, ¿sí? Y un papa que va a ser el papa angélico, ¿no? Vamos a hablar después de la religión, pero quiero que tengan en cuenta que esta idea imperial está muy unida a la idea religiosa. Y resulta que en la cabeza del emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, se conjugaron muchísimos territorios por herencias, ¿no? Algo que él no planeó, lo planearon sus antepasados, los reyes católicos, ¿sí? Los padres de su madre Juana y los emperadores austriacos, ¿no? Los ascendientes de su padre Felipe, ¿no? Maximiliano de Austria. Recuerdan que Carlos V heredó entonces un imperio enorme, un imperio que abarcaba toda la península ibérica, una buena parte de Italia, el sur de Italia, Sicilia, algunos territorios en el norte que conquistó gracias a sus hazañas guerreras, le arrebató o compitió con Francia y se los ganó, y por supuesto Austria, Borgoña, Flandes, el centro, una buena parte del centro de Europa, ¿no? En Alemania no tenía muchas posibilidades porque Alemania estaba muy dividida y recuerdan, se dividió aún más cuando surge la Reforma Protestante. Entonces, este imperio universal pretende también abarcarlo todo y América se inserta dentro de esta idea de un imperio universal. ¿Sí? Es el paso obligado a esta unificación final de la humanidad bajo una sola cabeza, un rey católico. Comercio, metales, idea universal. Imperio abarca toda la humanidad, idea universal. El tercero de los factores universalistas que van a propiciar no solamente el descubrimiento, sino la transformación de las comunidades indígenas que habitaban América es la religión católica, ¿sí? Recuerdan que el catolicismo, el cristianismo en general, igual que el islam, son religiones con pretensiones universales. Esas pretensiones universales son, digamos, consecuencia de un monoteísmo muy circunscrito al pueblo judío, es decir, el monoteísmo judío, que se expande a toda la humanidad. Es decir, la gran aportación de estas dos religiones, el islam y el cristianismo, hijas del judaísmo, es que consideran a la humanidad como una. Antes de esto no existe la idea de humanidad, ¿sí? Los romanos se sienten romanos y los griegos griegos y los demás son bárbaros, ¿no? No son humanos, son semihumanos. Sí, hablan y caminan y tienen características humanas, pero la idea de una humanidad universal, eso no existe. Cada pueblo se siente el ombligo del mundo, ¿sí? En todo el planeta pasa esto. Cuando surge el cristianismo y el islam, surgen como religiones que pretenden que toda la humanidad debe salvarse en sus términos, y esa salvación les va a venir únicamente si reciben el mensaje, ¿sí? Y esta idea universal cristiana e islámica va a ser la que va a producir de nuevo esta universalidad. Cuando la Iglesia católica está en un momento de crisis por la Reforma Protestante, se está dividiendo la Iglesia, hay varias iglesias que no obedecen ya al Papa, en ese momento aparece América, y América se ve como la solución a este dilema, ¿no? Los indios americanos van a llenar los espacios celestiales que han dejado los protestantes y todos los enemigos de la fe.
¿no? Esta idea universal cristiana, católica, es una idea también muy combativa, ¿no? Recuerdan en este concepto de que Dios es un Dios de los ejércitos y las fuerzas del mal están luchando contra las fuerzas del bien. Y esas fuerzas del mal están representadas por los herejes, protestantes, judíos, por los musulmanes y por los idólatras. Recuerdan las grandes campañas que desde Carlos V y después con Felipe II se hacen contra el turco, forman parte de esta cruzada, ¿no? Las grandes campañas que se hacen contra Inglaterra, Holanda, etcétera, son parte de esta campaña. Y por supuesto, cuando en América se descubre que los indios son idólatras, es decir, veneran a Satanás, la cruzada contra Satanás se prolonga en América. Y parte de la evangelización tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, esos tres factores universalizadores, el factor comercio, moneda, metales, el factor imperio y el factor religión universal, van a determinar por qué América cae dentro de esta esfera de influencia y por qué América entra a los inicios de este mundo global en el que estamos viviendo y por qué Occidente es la primera civilización que se va a imponer sobre el planeta. ¿Por qué no China? Porque China no tenía estos tres factores, ¿no? Porque China no pretendía ser una religión, imponer la religión universal, ni pretendía tener un comercio universal, ni pretendía ser un imperio universal. Los chinos se la pasaban viendo su ombligo, ¿sí? Entonces, fue este factor el que propició la conquista. Hablar de conquista generalmente nos remite a una conquista, ¿no? La conquista de México Tenochtitlan. Decimos México se conquistó en 1521. Esto es una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira. La ciudad de México Tenochtitlan se conquistó en 1521. México como país duró 3 siglos en conquistarse. Y todavía en el siglo XIX continuaba una de las conquistas, la conquista espiritual. ¿Recuerdan un personaje que nos han vendido los gringos en sus películas de vaqueros? Se llama Jerónimo. El señor Jerónimo era un comanche, ¿no? Lo único que tenía que cristiano era el nombre. Fue bautizado en una misión franciscana. Era lo único que tenía de cristiano. Pero nos habla que a mediados del siglo XIX, por 1860, todavía había misiones franciscanas en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Y esto era parte de la conquista. Si la conquista, entonces vamos a verla como un conjunto de fenómenos que no solamente tienen que ver con lo militar, ¿no? Ciertamente el primer proceso conquistador es un proceso militar, pero no solamente militar. Hay también un proceso de pactos, de pactismo, ¿sí? Una mezcla entre diplomacia y lucha armada, ¿no? Eso vamos a verlo cuando hablemos de la ayuda que recibió Cortés de las comunidades indígenas, ¿no? La conquista no se pudo haber hecho sin los indios. Muy difícil que 10 españoles, un puñado de españoles, 100 españoles, 100, menos de 100, hubieran conquistado a millones de personas, si no hubieran tenido la colaboración de esos millones de personas, o de una parte de ellos, ¿sí? Igual pasó en Perú. El segundo aspecto, dentro de esta conquista militar debemos tener también en cuenta que hay pugnas entre los capitanes españoles, ¿no? Los españoles no son un bloque, ¿sí? Todos tienen intereses personales, no hay un concepto de España conquistando, ¿no? Son intereses personales, familiares, clientelares, que están buscando su propio beneficio, ¿no? Tenemos el caso de Diego Velázquez, que llega a Cuba independizándose de Diego Colón, que era el gobernador, el hijo de Cristóbal Colón, el gobernador de Santo Domingo, ¿sí? Y lo mismo que hizo él con Diego Colón, lo hizo Cortés con él, ¿no? Después Diego Garay, que era gobernador de Jamaica, ya se había independizado también de Diego Velázquez y andaba buscando tierras donde expandirse por el Pánuco.
¿no? Y después vamos a ver cómo Cristóbal de Olid, que es mandado a Sudamérica, a Centroamérica, a las famosas Ibueras por Cortés, hace lo mismo, ¿sí? Se independiza de su protector para volverse él el conquistador, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso muy complejo que no podemos simplificar nada más con decir, llegaron los españoles y conquistaron, ¿no? Sí, hay un conglomerado de españoles con intereses propios. Un segundo aspecto es que la conquista hubiera sido insuficiente, hubiera sido muy difícil conservar a estos pueblos sometidos si no se hubiera dado un proceso casi simultáneo de colonización, ¿no? Colonización que primero significó el reparto de tierras y de indios en encomienda, y después en la fundación de ciudades que muchas veces estaban en centros donde no había una población indígena previa, ¿sí? Piensen en Puebla, por ejemplo, o en Oaxaca, o en Valladolid, o en Guadalajara, ¿sí? O poblaciones que eran no muy sobresalientes, como Mérida, donde había un pobre pueblo indígena antes de la llegada de los españoles. Entonces, estas ciudades nuevas van a ser parte fundamental del proceso de conquista, ¿sí? Porque la conquista, insisto, no solamente fue una conquista armada. Estas conquistas también tuvieron que ver con la introducción de nuevas tecnologías, traída de animales de carga y tiro, con la introducción del hierro, de la rueda, en fin, toda una conquista también de tipo tecnológico. Y un tercer aspecto que tampoco podemos olvidar es también lo que se ha denominado la conquista espiritual, es decir, la cristianización por los frailes. No podemos entender la cantidad de pueblos indígenas que hay ahora en nuestro país, pueblos poblados, sin entender la labor que los frailes realizaron como congregadores de estos pueblos. Los creadores de esas comunidades son los frailes, ¿sí? Ciertamente había pueblos prehispánicos. Esos pueblos prehispánicos fueron la base sobre las cuales los frailes construyeron los nuevos pueblos coloniales, pero muchas veces los construyeron incluso lejos de los antiguos centros ceremoniales, ¿sí? Existe la errónea idea de que los frailes construyeron siempre sus iglesias sobre las pirámides, y esto fue más bien excepcional, ¿sí? Pueblos, por ejemplo, como Tlaxcala, la actual Tlaxcala, se fundó en el medio de los 4 señoríos tlaxcaltecas que estaban en las montañas. Recuerdan, la palabra altépetl significa agua, cerro, y era la palabra para definir un pueblo. Y el pueblo era un centro ceremonial, un lugar de tributo, es decir, un palacio, y un mercado. Esos 3 elementos, ¿no? El teocalli, el tecpan y las 3 Ts, ¿no? Y el tianguis serán la base sobre la cual se sentaron los frailes, pero en otro lugar, que no era el cerro, sino en el valle, ¿no? Así tenemos a Huejotzingo, tenemos un montón de poblados que surgieron precisamente en nuevos espacios, llamándose igual que los antiguos pueblos, ¿no? Otros como Cholula, como la Ciudad de México, como muchas de las ciudades de los alrededores del lago, como Texcoco, como Tacuba, ellos sí se asentaron sobre poblados prehispánicos, o como Pátzcuaro, ¿sí? Esos sí fueron pueblos indígenas prehispánicos que siguieron funcionando, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ante este complejo proceso que significó la conquista es, primero, generalizar, ¿no? Hacemos generalizaciones que, si nos ponemos a rascarle un poquito, pues no se sostienen mucho, ¿no? Y segundo, no podemos hablar igual de una región y decir que esa región es igual a otra, ¿no? No es igual la conquista que se dio en Mesoamérica. Mesoamérica son pueblos sedentarios, son pueblos donde hay tributación, donde están acostumbrados a ir a santuarios, a lugares donde hay veneración a dioses, donde hay una casta sacerdotal y guerrera, donde hay una organización de trabajo comunal, el tequio, ¿no? Donde hay tributos. Todo esto hace que la conquista española sea mucho más rápida
que en territorios donde hay pueblos nómadas, donde no hay ciudades, donde la gente anda cazando y recolectando, donde no hay estructuras sociales y políticas, donde no hay gobiernos, ¿no? Donde los clanes son familias que van buscando el alimento en extensos territorios y no están sedentarizados, no pagan tributo. Todo esto hace que las conquistas sean totalmente distintas. No es gratuito que los grandes centros virreinales que se fundan en América estén fundados sobre las dos grandes realidades prehispánicas de alta civilización, Mesoamérica y el área andina, ¿no? Es ahí donde se fundan los virreinatos, porque esos virreinatos se aprovechan de una realidad prehispánica existente que funcionaba muy bien y que sigue funcionando gracias a esto, ¿no? Los españoles utilizan esta realidad prehispánica para funcionar, ¿sí? Y por supuesto, vamos a ver, parte de este funcionamiento se debe a los aliados indígenas, tanto para los frailes como para los conquistadores.